Encuentra los productos más saludables y ecológicos en Mercado de Expo Ecoproductores Coatlicue, amigables con tu salud y con el medio ambiente. Conoce todo lo que tenemos para ti. Acompaña a Antonia Ortela Juan y Eugenio Bravo Pérez, todos los jueves a las 9 de la mañana, aquí en On Radio. Muy buenos días, como siempre los jueves estamos aquí para dar a conocer nuestro mercado de productores orgánicos, artesanales y agroecológicos. Así es, muy buenos días, doctor, bienvenido, qué gusto tenerlo aquí nuevamente. Eugenio, muy buenos días. ¿Cómo estás, Tony? Muy buenos días. Muy buenos días, doctor Hugo Enrique. Claro que sí, aquí estamos. Pues hoy vamos a tratar un tema bastante interesante. Claro, muy las interesante. emociones, Sí, claro. cómo influyen, cómo los traemos. Cuéntanos, a ver, la introducción antes de pegarle. Mira, las emociones son reacciones básicas del ser humano, instinto de supervivencia, que nos permiten mantenernos definitivamente vivos ante situaciones difíciles. Pero lo que yo quiero tratar es cómo influyen las emociones en la salud. Eso es algo muy importante. Así es, porque luego se quedan atoradas, ¿no? Ese es el problema. Se quedan atoradas y no sabemos qué hacer con ellas, ¿no? Claro que sí. Así es. De veras que muy interesante, las emociones en la salud. Un tema muy interesante, no se vaya, comparta con nosotros. Aquí vamos a estar, ahora sí que en vivo, acompáñenos y opine con nosotros, doctor. ¿Cómo se llama? Aparte de todo eso, yo traigo una gran inquietud. Preguntas de una de mis hijas, pero bueno, perfecto. eso lo vamos a ver más adelante. Claro que sí. Bueno, pues vamos a invitar a nuestro videoauditorio, aquellos que apenas que se están conectando, claro. los pacientes, sí, claro, que seguramente ya empezaron a entrar a la plataforma, pues los invitamos a que nos llamen al 2223 30 72 97, que se comuniquen a cabina al 249 4602, al 22 22 06 o 61 20, para que nos externen sus opiniones o en directo a la plataforma, ¿verdad? Para que cualquier duda que tengan, las preguntas que correspondan, para que aquí el doctor se las haga más grande. Y si tiene usted algún problema ahí atoradito, que no sabe llorar, no siente miedo, no es que sea valiente, es que algo está mal. Así es. Justamente. ¿Verdad? Ese es el gran problema que tenemos los seres humanos, el guardar las emociones, el no expresarlas, el no materializarlas, eso es el verdadero daño. Y nosotros pensamos que es al contrario, que cuando, como tú bien dices, no sentimos miedo, no lloramos, somos muy valientes, nos reprimimos, creemos que somos muy especiales y es todo al contrario. Y que somos tan fuertes y que realmente, como usted dice, no es así. Claro, pero todo esto influye la alimentación, una alimentación sana. Si no hay una alimentación sana, no hay una interconexión que más adelantito nos va a explicar desde el punto de vista espiritual, desde punto de vista corporal. Entonces vamos a invitar a nuestro videoauditorio a que nos visite, los domingos, a que visite nuestro mercado, ¿no? Así es, ubicado los domingos, estamos exclusivamente de 11 de la mañana a 5 de la tarde en el Boulevard 5 de Mayo y esquina con la 5 Oriente, adentro del estacionamiento de las oficinas de Workosfera. Ahí nos encuentran los domingos. Si están buscando verduras, frutas, hortalizas, extractos, ¿verdad? Sí, no, además yo te felicito porque es una idea que innovadora porque ahora el orgánico es lo que se está presentando, realmente lo que la gente está buscando, y realmente aquí solo en Puebla tenemos nada más 7 mercados orgánicos, de los cuales tú formaste uno. Así muy es. Interesante, ¿no? Así es. Entonces realmente este es un proceso innovador. En poco tiempo, yo creo que en muy poco tiempo la gente va a empezar a buscar esto, los productos orgánicos, porque la gente ya está preocupando mucho por su alimentación, por su bienestar, por su armonía interna, y ya no quiere químicos en su vida. Así es. Eso es parte de las emociones. A ver, cuéntanos. Claro. Sí, porque mira. Vamos a entrar un poquito a ver, bueno, ¿qué son las emociones? Mira, las emociones básicamente son respuestas internas que tiene el ser humano ante diferentes situaciones que presenta la vida de manera cotidiana. Las emociones tienen muchas clasificaciones, tienen, de acuerdo a los psicólogos,
muchas especificaciones. Algunos... Te interrumpo tantito. Sí, cómo no, claro. Ahorita que te empezás a meter con los psicólogos, me imagino que vas para los psiquiatras y toda una serie de cosas de disciplinas médicas, pero tú eres médico alternativo. Sí, O claro. sea, visualizamos, tal vez, pues no sé cómo se diga en términos médicos, una enfermedad, vamos a llamarlo así, ¿no? Mira, la medicina alópata, la medicina oficial científica normal, casi no considera en su aspecto general las emociones. Claro. Sí. Realmente tú Es llegas con muy, un médico muy cierto. alópata, llegas Así con una es. pérdida, con un dolor, con un sufrimiento y no le interesa, él solo pregunta, a ver, le duele la cabeza, le duele el Y estómago, te doy un mejor su alito, con eso te paracetamol, calmas, ¿verdad? ¿no? Sí, O así sea, es. solo ve lo físico. Si Así ve es. algún proceso emocional, te manda con el psicólogo, con el psiquiatra, pero el psiquiatra y el psicólogo también no ven esos procesos internos de las emociones del ser humano. Interesante el tema. ¿Qué Así te es. parece? ¿Qué les parece si regresamos Claro. después de un pequeño corte comercial por parte de nuestros patrocinadores Y y continuamos con el tema? No ¿Qué se les vaya, parece? acompáñenos. Adelante. ¿Tiene plagas en sus cultivos o jardines? No batalle aplicando químicos que esterilizan su tierra, además de dañar la salud del medio ambiente, envenenar su organismo, sus seres queridos y hasta sus mascotas. Quimera, planta procesadora de abonos y fertilizantes naturales, le ofrece acaricidas, aminoácidos, fijadores, fungicidas, insecticidas, minerales, plaguicidas, proteínas y nutrientes orgánicos de origen vegetal y animal. Tenemos para usted todo lo necesario para elaborar sus propios abonos y fertilizantes naturales para aplicación al suelo o foliar. Le ofrecemos abonos y fertilizantes orgánicos de amplio espectro para todo tipo de germinados, plántulas, trasplantes, desarrollo de plantas, floración, cuaje y engrosamiento de frutos, además de mejorar el sabor de manera ecológica. Aprende a cultivar de una manera limpia, sana y natural. Contamos con cursos, pláticas y talleres personalizados o en grupo. En Agricultura Verde lo tenemos todo. Solo nos faltas tú. Bueno, regresamos con nuestro programa y nuestro tema. Algo que quiero mencionar antes de continuar es que traemos un poco, yo creo que siempre las emociones se ha visto desde mucho antes, no es de ahorita nada No, más. claro, Y no. la gente lo ha visto de diferente manera y que no sabemos guiarnos, ¿no? Con las emociones a veces, no podemos distinguirlos. Así es. Sí, entonces muchas de esas cosas actuamos simplemente por, creo yo, como seres humanos que somos, que nos gana el enojo, nos gana el Claro. momento y todo eso nos lleva a una situación, pues tal vez no como deba de ser, ¿verdad, doctor? Claro. Sí, entonces, como lo dice en su libro Carlos Darwin, el libro es La expresión de las emociones en hombres y animales Así es. desde 1872. Ahí, obviamente, como Darwin habla de la evolución, pues obviamente mezcla la evolución con los Pero sentimientos ahí en y ese la libro comparación, ¿no? que mencionas, precisamente Darwin hace una comparación muy, muy cercana entre los primates y el ser humano. Sí, porque dice, supuso que las respuestas faciales humanas evidenciaban estados emocionales idénticos. Así es. Sí, en todos los seres humanos. Relacionaba la expresión de la emoción con conductas y todas ellas las hacía resultado de la evolución, ya que dichas conductas, si son benéficas, aumentaban la emoción. Claro. Y si no lo son, disminuían. Y eso es ese es nuestro tema, ¿verdad, doctor? Sí, definitivamente. Mira, eso que menciona Carlos Darwin tiene mucha razón en su libro. Es un libro que, pues, es una lectura obligatoria cuando vas a hablar de las emociones, ya que la emoción es un proceso básicamente que se activa cuando el organismo detecta algún peligro, alguna amenaza externa, alguna situación externa que Así realmente es. necesita reaccionar, necesita responder, ¿sí? Así es. Para no poner en desequilibrio toda su existencia, todo su ser y poder controlar la situación de una manera total y absoluta. Por eso es importante, o es esa comparación que hace específicamente con los primates, porque Así los es. primates por instinto
también tienen ese tipo de control, también en base a sus emociones, también reaccionan a los peligros externos y pueden controlar de alguna forma, bueno, pues todo lo que les porque rodea, también ¿no? ellos tienen vida de sobrevivencia como nosotros los humanos, Claro, y bien lo desde decía luego. usted hace rato, de que las emociones pues es un punto de sobrevivencia en los seres humanos, ¿no? Claro, y además te permite reaccionar con rapidez ante circunstancias externas que, bueno, de alguna forma ponen en riesgo tu estabilidad, tu salud, tu vida, Así es. y se presentan además de manera automática en el ser humano. Lo que Sí, pasa es que a veces consideramos que las emociones son malas, son negativas. La verdad es que la emoción es una energía nada más. así La es. energía como tal, bueno, pues ya tú la orientas y la diriges para ver si una emoción Efectivamente, puede ser buena o puede ser mala, ¿no? canalizarlo en el punto adecuado para poder pues saber qué es lo que está pasando, ¿no? Dance Vega algo muy cierto dice: nunca guardes tus lágrimas, los sentimientos reprimidos oxidan la vida. Claro, mira, una de las circunstancias que comentábamos al principio es que hay Sí, mucha gente que considera que los hombres no deben de llorar, primero que nada, por sí, educación, por tradición, y desde pequeño y les desde enseñan pequeño el eso. padre, no sea chillón, Sí, tú usted no eres debe de hombre. llorar, tú eres hombre, no Sí, sea sí, marica, ¿sí? exactamente. Y entonces el hombre desde el inicio de sus primeros años en su edad corta, bueno, Así es. empieza a reprimir esas emociones, empieza a no manifestar ese llanto, ese temor, esas emociones que le pueden en un momento dado liberar y permitir una vida armoniosa, las empieza a Claro, guardar. sí, Y las cuando empieza a empezamos a guardar. guardar las emociones, ese es el gran problema. Ahora, cada quien reacciona o manifiesta sus emociones en base a su educación, en base a sus experiencias pasadas, en base a las circunstancias que ha vivido. En base a sus No todos estados de ánimo. respondemos igual, claro. Sí, así No es, todos respondemos igual o definitivamente. tenemos las mismas emociones porque esto está influido por la experiencia que hemos tenido. Hay gente que ha Exacto. tenido experiencias muy dolorosas y ante cualquier circunstancia reacciona con una emoción fuerte, ¿no? Sí, 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 Decidida, más ¿no? intenso, ¿no? Más Sí, intensa. sí, sí, sí. Entonces tenemos que ver la manera de ir, pues primero que nada manifestando las emociones. Ya Claro. tenemos que dejar atrás de eso de no sea chillón, usted es Sí, hombre, los hombres no lloran, dicen que los hombres no deben llorar, como dice una así Pero es. canción. déjenme llorar que traigo el corazón herido, Ah, ¿no? Entonces, ¿verdad? mamitas, no le hagamos daño a los Ah, niños, a nuestros claro, hijos, sí, ¿verdad? justamente. Hay que canalizar las emociones de los niños. Creo que eso es muy importante, doctor, Desde luego que porque sí. muchas veces no escuchamos las emociones de los niños, de nuestros hijos, cuando son pequeños. Y a veces el niño quiere llorar, pero quiere, ¿qué será? Llorar y abrazar a su mami o a su papi y decir, ah, pues me siento mal. A lo mejor no se expresa como un adulto, Claro, desde pero luego. siente en ese momento la necesidad de abrazar a mamá, papá o un hermano simplemente, ¿no? Y expresar esa emoción que siente. ¿Y qué le decimos? Oye, deja de estar chillando. Claro. ¿Por qué ¿Y no qué les aguantas? parece ¿No? si mandamos a un comercial y regresamos después de unos segundos? Claro que Porque sí, tenemos allá nuestros Ah, patrocinadores que quieren perfecto. mandar sus anuncios, Adelante. claro que ¿verdad? sí. Adelante. Y regresamos con el tema. ¿Qué le está Claro. pareciendo al video auditorio? Continuamos después. Ama la naturaleza y le gusta cuidar su salud, le interesa cultivar su propio jardín o Viveros Orgánicos El Guardián le ofrece todo lo necesario para tener su propio jardín o huerto, sano, hermoso y sobre todo libre de químicos. Cuide el medio ambiente alimentando su suelo y plantas con abonos ecológicos. Nutra y embellezca sus anturios, helechos u orquídeas con sustratos y fertilizantes naturales. Combata sus plagas con desinfectantes, insecticidas, sustratos biológicos y fertilizantes que no dañan a su salud ni la de sus mascotas. Tenemos para usted fibras de coco crudo, lombriz roja de California y todo lo necesario para desarrollar sus cultivos de forma orgánica. Si necesita asesoría o servicio de mantenimiento para su jardín, llame o envíenos WhatsApp al 2223 3072 97. Visite nuestro sitio web www.viveroselguardian.mex.tl o venga a administrar personalmente la belleza de nuestras plantas. Estamos ubicados en Santo Tomás 107, fraccionamiento Lomas del Mármol, en Puebla, Puebla. En Viveros Orgánicos El Guardián, esperamos su visita. Bueno, pues aquí estamos nuevamente. Bien, dice doctor, pues ahora sí que en función de cómo pensemos e interpretemos la realidad, así nos vamos a sentir y es así como vamos a actuar.
de acuerdo a Claro, las emociones. pero mira, ¿no? una cosa importante también que vemos es que muchas de las reacciones emocionales que tiene el ser Sí. humano son aprendidas durante la infancia. Así Tú es. mencionabas hace rato un aspecto muy importante en relación con la educación que dan Claro. las mamás, los papás, Sí, claro. desde pequeño. Nosotros nos formamos realmente de los 0 a los 7 años. Por hacer una comparación burda, somos como un cassette en blanco. Así Y ese es. cassette en blanco empieza a grabar desde que empezamos a tener uso de razón Sí, hasta sí, que sí. se graba hasta los 7 años. Una vez en los 7 años, ¿qué es lo que hacemos en nuestra vida posterior? Solo reproducir lo que ya grabamos en Lo que ese ya cassette grabamos, de los 0 a claro. los 7 años. Por lo tanto, la expresión de las emociones se manifiesta mucho en cuanto a la forma como observamos, cómo reaccionaban los adultos cuando nosotros Así teníamos es. menos de 7 años. Sí. O sea, doctor, que tú estás de acuerdo con un médico alternativo de nombre David, no me acuerdo qué, que no me acuerdo ahorita el apellido, Ajá. pero él menciona en su libro los 4 acuerdos, que No, no, nosotros ajá, somos, sí, nacemos, como tú bien dices, en blanco, claro. nacemos Sí, como un libro en blanco, una Un hoja libro y en en blanco. todo, y luego nos empiezan a domesticar. Claro. Entran ahí las emociones en esa domesticación. ¿Tú estás de acuerdo con eso o lo ves desde otro punto de No, vista? mira, lo que pasa es que nosotros, pues desde que nacemos, obviamente, traemos una conciencia diferente, tenemos recuerdos de otras situaciones, pero conforme se van grabando las situaciones que vamos viviendo, se van borrando esos conocimientos que tenemos para los que son metafísicos y todo eso, Claro. los recuerdos de vidas pasadas y todo eso, ¿no? Sí. Entonces vamos adquiriendo los conocimientos de la vida actual. Pero y- te puedes dar y- un entre con ellos, ¿verdad? Bueno, desde luego que sí. Entonces podemos de alguna Obviamente, no lo forma... desconoce, Claro. ¿verdad, Si, doctor? si Sí. tú Médico ves, alternativo, si tú ves la especialista. si tú ves la mirada de un niño recién nacido, un niño chiquito que tiene de 0 a 3 años, es una mirada profunda que te mete Así hasta no es. sabes dónde. Porque ese niño Exactamente. tiene un concepto, un conocimiento diferente al que tenemos nosotros. Todavía no adquiere nuestra cultura, nuestro conocimiento está en proceso de, pero él todavía tiene Cuando esas nacen, memorias, doctor, esos cuando recuerdos. nacen, cuando es nacen, increíble esa claro. mirada que traen. ¿sí? Claro que sí. Entonces, la verdad que es impactante. Por eso te Sí. digo, entonces, ese niño trae ese concepto, pero obviamente conforme se va desarrollando durante los primeros 7 años, haz de cuenta que imprimimos una placa de conducta en ese niño. Entonces, para los padres tengan en cuenta que hasta Claro. los 7 años es importantísimo todo lo que el niño ve, todo lo que el niño escucha, todo aquello que rodea el ambiente del niño es determinante para un proceso de desarrollo Claro. o para tener un adulto normal, un adulto exitoso, una persona que se vaya desarrollando correctamente. Una Las persona- personas que normalmente se transforman su vida y que empiezan a robar y que empiezan a ser muy Claro. agresivos es porque durante esa etapa de los 0 a 7 años vieron la respuesta emocional de los adultos un tanto distorsionada, sufrieron mucha agresividad, sufrieron Exactamente. soledades, tristezas, Sí, ausencias sí, y así lo vieron como Abandonos, ¿no? Hoy en nuestros días tan abandonos, socorrido. sí, y entonces es cuando surgen las emociones dentro del ser humano y a veces no entendemos por qué me siento así, por qué tengo esta reacción tan violenta, por qué guardo este sentimiento de rencor, de odio, de resentimiento, Claro. porque estoy conectando con mis experiencias de los 0 a los 7 años. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer ya como adulto? Tengo que trabajar, tengo que regresarme a esas experiencias de dolor, de ausencia, de abandono, como tú dices, y tengo que sustituirlas, tengo que trabajarlas, Claro. tengo que solucionarlas, ¿sí? Para que mi vida adulta sea una vida normal, sea una vida provechosa y sea una vida sana. Siempre y cuando podamos canalizar nuestras emociones y sepamos Ese es el qué es objeto lo de que esto. nos está pasando. Claro Porque que sí. alguien que no sabe canalizar sus emociones definitivamente no va a encontrar el camino de la manera en que lo vaya a sanar. Querido videoauditorio, ¿y usted le suena a esto? Si usted requiere ayuda, contacte al doctor. Mira, quiero comentarte una cosa muy importante. Yo al principio de mis terapias, cuando empecé a trabajar medicina alternativa hace muchos años, Sí. llegaba el paciente directamente, que le duele, que le pasa, a ver qué necesita: acupuntura, necesita par biomagnético, necesita magnetos,
y atenderlo. Pero conforme fue pasando el tiempo, la experiencia, las vivencias, me di cuenta que el paciente requiere solucionar primero el aspecto emocional antes de dar una terapia. ¿Por qué? Porque si llega un paciente conmigo, Muy haz de cierto. cuenta, Sí, te voy a sí, poner un sí. ejemplo burdo si quieres. Llega un niño, ¿sí? A mi consultorio, todo sucio, con los zapatos rotos, todo moquiento, Sí, sí, etcétera. Llega, Casi no hay de esos. lo baño, lo limpio, lo meto, lo Claro. corto el pelo, le pongo su ropita limpia, zapatitos limpios, y le Y digo a este niño, ya entonces, está ¿sí? bien, ya quedó bien, ahora sí ya váyase. Y el niño sale, y como no se le dio ninguna instrucción de su conducta, ese niño sale y en la calle de enfrente hay un jardín, un parque, se está revolcando, empieza a meterse a los charcos, y a las 2 horas ese niño está exactamente igual. Sí. ¿Qué es lo que pasa con un adulto cuando no trabajas el aspecto emocional dentro del consultorio médico y solo le das un tratamiento para solucionar el problema que trae? Sí, Pasa exactamente lo mismo. así El es. adulto regresa a su vida cotidiana, vuelve a tomar sus mismos parámetros de conducta, sus mismas emociones patológicas, y entonces, ¿qué Y sucede? sigue A los igual, 3 ¿no? días, a la semana, tiene exactamente lo mismo, y dice, pues ese doctor no sirve. Sí, Ese doctor no y sabe. no es que el doctor no sirva, es que la persona no se ayuda a sí mismo. Entonces, ¿qué estoy haciendo ya? Ahora mi consulta dura 2 horas, pero la primera hora la dedico específicamente al aspecto emocional de los pacientes, porque primero hay que corregir la emoción, sacar las emociones negativas, Así sacar es. las circunstancias reprimidas que tiene el paciente, para después liberar lo que esas emociones ha ocasionado en su cuerpo físico. Pero ahora sí, ya liberada la emoción que generó esto, ahora sí podemos entonces liberar lo físico para que el paciente cambie su conducta y de alguna forma entonces ese paciente corrija su vida de una manera correcta y Así no es. solo temporal, porque el chiste no es sanarlo por 3 días, por una semana, por un mes, el chiste es sanarlo de manera permanente. Y te voy a decir una cosa muy importante, que yo no lo creía, pero debido a la experiencia que tengo con los pacientes, te puedo asegurar que más del 96% de las enfermedades tienen un origen emocional. Emocionales. Así Más es. del 96%. Y eso porque restringimos un pequeño espacio para las enfermedades hereditarias, dadas las alteraciones genéticas de Ajá. los pacientes. También, Y que bueno, muchas veces esas se producen por emociones también, ¿no, también doctor? son, bueno, desde luego. Sí, así Si es. vamos o nos retrocedemos a esos aspectos, pues diríamos que todas las enfermedades son generadas por emociones reprimidas o emociones negativas que va teniendo la persona. Así es. Entonces ahí tenemos que orientar nuestro tratamiento, y mi recomendación para la medicina alópata, la medicina científica, la medicina oficial, es que Sí. tomen en cuenta las emociones de los pacientes, que tomen en cuenta que todo paciente que llega es porque requiere una ayuda, no solo de medicamentos, no solo de productos químicos, requiere un apoyo emocional, requiere una circunstancia específica donde de alguna manera él tiene que ver que ese Claro. paciente no solo requiere ayuda química, también requiere ayuda emocional. Perdón. ¿Y qué te Definitivamente. parece? El tema está bastante interesante. ¿Qué les parece si regresamos después de un pequeño corte Claro comercial? que Adelante. ¿Sí? Entonces, pues vamos a prepararnos allá para que nuestros compañeros en cabina nos manden a comercial. Vámonos. Mi familia y yo nos sentimos seguros porque tenemos a los mejores escoltas a nuestro servicio. Deja que te recomiende a Grupo Esfinge, Seguridad Militar Privada, una empresa de militares retirados, expertos en vigilancia, seguimiento y técnicas de protección en el mercado de seguridad privada, patrimonial, comercial, empresarial y de servicios. Es la única empresa a nivel nacional que te ofrece comandos entrenados en las Fuerzas Armadas, capacitados y preparados para reaccionar ante cualquier circunstancia. Llámanos o envíanos un mensaje por WhatsApp al 2223 3072 97. En internet los encuentras como grupoesfinge.mex.tl. También puedes encontrarlos por Facebook como Grupo Esfinge, Seguridad Militar Privada. Desde Puebla para todo México, Grupo Esfinge. Mi familia y yo. Bueno, regresamos, doctor. ¿Y qué es importante? Por favor, continúe con el Mira, tema. mira, te estaba yo comentando Sí, la claro. importancia que tienen las emociones como generadoras de enfermedad, pero sobre todo Claro. las emociones reprimidas. Claro. ¿sí? Sí, que eso es Cuando lo que no provoca. podemos canalizar una emoción, cuando la guardamos,
Entonces, esa emoción reprimida generalmente viene a manifestarse físicamente. Te voy a poner un ejemplo muy claro. Últimamente he recibido muchos pacientes con cáncer, pero cáncer en etapa terminal, pacientes ya desahuciados por la medicina alópata, donde ya por mayor beneficio los dejan ir a su casa. Entonces pacientes llegan con nosotros. Ya que se vayan a morir. Eso es lo que nada más, Claro. a morir a su casa con sus familiares porque no hay nada que hacer. Esos pacientes llegan con nosotros a la medicina alternativa porque es otra alternativa que se les presenta. Así es, pues se ¿Y llama qué crees? alternativa, Esos ¿no? pacientes, en mi caso, la mayoría han salido adelante, han sanado. Pero te voy a decir por qué. Porque esos pacientes, el cáncer se genera cuando una persona guarda un odio, un rencor o un resentimiento durante mucho tiempo, durante muchos años, a veces de manera inconsciente. A veces ni siquiera sabe que tiene ese odio, ese rencor, ese resentimiento y lo está manifestando cotidianamente en todas sus acciones de la vida. Lo que más tristeza me da es que ese rencor y ese resentimiento la mayor parte de las veces es contra los padres, ¿sí? Porque los padres cuando los niños son pequeños abusan de ellos, los golpean, los maltratan, pisotean su dignidad, ¿sí? los encierran, los abandonan Sí. y fíjate que he encontrado una gran cantidad de violaciones de padres hacia las hijas. Es algo que yo no podría creer, pero la Claro. estadística que yo voy guardando es muy alta. Las violaciones que tienen los padres hacia las hijas es mucho. Entonces la hija aparentemente borró el recuerdo, porque esto sucede. Tuve una Claro. paciente que desde los 2 años fue violada por su papá. Válgame Dios, Entonces, una beba todavía. una bebita chiquita. Sí, Entonces, claro. ¿qué es lo que está pasando? Esa paciente dejó de ser violada por su papá a los 8 años, pero lo olvidó completamente por propia defensa. Claro. ¿Sí? Entonces lo olvidó, pero una persona que no se cuidaba, muy fea, o sea, muy bonita la muchacha, pero muy descuidada. Muy descuidada. O sea, ella quería aparentar ser fea, ¿no? Entonces Sí, muy claro. delgadita, no se Se alimentaba, ¿no? defendía contra Entonces, psicológicamente. ella no entendía por qué se le acercaba un hombre y que le decía, ay, qué bonita estás, ¡ah! Se Sí, prendía se toda. ponía- Entonces ella no entendía. Entonces, cuando llegó a mi consultorio, bueno, pues hicimos un proceso de regresión corporal y en el proceso de regresión corporal ella percibió que había sido violada por el padre desde los 2 hasta los 8 años. Fue un impacto terrible, unos gritos y unos alaridos, de verdad que hasta Dios la policía mío, me o sea, mandaron cuando ella vio esa situación y la recordó. Pero entonces eran emociones reprimidas que tenía desde muy pequeña, que su pero inconsciente ella tenía no sabía guardado. qué era lo Pero que su tenía. consciente adulto no lo manejaba, su consciente adulto, ya, ¿para qué existe el inconsciente? El inconsciente dice, bueno, Sí. si tú sabes, el 5% de las actividades que tenemos en nuestra vida cotidiana son guiadas por el consciente Así es. y el 95% son guiadas por el inconsciente. Entonces, O sea, sí. ¿de dónde está el inconsciente? De todo lo que aprendemos, de todo lo que vemos, Sí. sobre todo cuando somos niños, y vamos guardándolo ahí. Pero el Sabemos. inconsciente es un Ajá. protector que dice, esto lo guardo y no lo saco porque te hace daño. Así es. Entonces, en el caso de esta muchacha, agarró su recuerdo y dice, esto no lo voy a sacar Y lo porque eso guardó. te hace mucho daño. Y lo Sí. metió al rincón más profundo de esta persona. Y entonces ella pues no sabía por qué reaccionaba así, como te dije. Sí. El aprendizaje real se lleva de los 0 a los 7 años. Imagínate esta paciente entonces, cada que se le acercaba a su papá, y, a ver chiquitita, mi vida, mamacita, qué bonita sí, eres sí. y cosas de ese tipo. Imagínate cuando un hombre ya de adulta se le acerca y le dice, ay, estás muy bonita. Sí, Pues, ese el recuerdo. inconsciente de inmediato. La Entonces, defensa. ahí están Sí. las emociones guardadas. Esa paciente, si no era atendida, yo la atendía cuando tenía 34 años, si esa paciente no hubiera sido atendida, en un lapso no mayor a 6, 7 años hubiera desarrollado un cáncer. ¿Por qué? Por ese odio y ese rencor y ese resentimiento Ese tan guarde resentimiento que tenía hacia guardado, su ¿no? padre y que ella no lo sabía. Ella no sabía el por qué. Entonces, seamos cuidadosos de guardar las emociones, seamos cuidadosos Sí, de sí, expresar lo que sentimos, de darnos permiso de llorar, de darnos sí. De permiso de gritar, reír, de gritar, de bailar, de bailar, de expresarnos, ser, sacar todo eso, ¿no? exactamente, porque entonces hay mucha gente que desde pequeños, ay, nos guardamos todo, no sabemos reír, no sabemos llorar, sí, no sabemos expresar nuestras emociones y Así cuando es. llegamos adultos no entendemos el porqué de nuestras conductas, pero eso es entonces actos, reflejos de nuestras emociones guardadas.
Así Por lo es. tanto, mi recomendación, primero que nada, repito, para la medicina alópata, es que tome en cuenta que la mayor parte de las emociones, casi la totalidad de las enfermedades, vienen originadas por emociones reprimidas, emociones guardadas. ¿Sí? Entonces, que atiendan las emociones, Sí. y no solo el psiquiatra, porque el psiquiatra lo único que hace es mandar productos químicos que adormecen al paciente y que no saben expresar las emociones. Eso no los hace manifestar sus emociones, solo las siguen Exactamente. reprimiendo, Escondiéndolas. escondiéndolas. Fuerte el tema, Sí, ¿no? la Y verdad muy que sí, un tema interesante muy lo de las emociones. interesante. ¿A usted qué le está pareciendo? Llámenos, pero llámenos, a ver, ¿en qué número te encuentran? ¿No? Que a mí Mira, me has impactado, no, yo me te has dejado agradezco mucho. turulato. Sí, o sea, es un tema muy fuerte que es un tema de tabú veras. Mira, del cual los sí. padres, la Todos familia no somos habla. afectados por eso, Sí. todos, sobre todo en nuestra generación, por ejemplo, Claro. que se acostumbraba a que el padre tenía que ser rudo, rígido, porque también considera al padre. El padre Sí. llegaba a las 8 o 9 de la noche cansado, Pero eso no le da fastidiado. derecho a Permíteme echar a perder tantito. una vida. Llegaba fastidiado, cansado del trabajo, hasta el gorro, con ganas de reposar. ¿Y qué hacía la mamá? Y fíjate que fulano hizo esto, y fíjate sultano hizo esto, esperando que el papá pues los formaba, y a todos sus riatazos, sus nalgadas, y la mamá, y este también, y esto otro. Entonces el pobre padre pues tenía que poner la cara de enojado, aunque llegara con ganas de estar tranquilo en su casa y su hogar, tenía que reaccionar porque era la forma como se El realizaba. ejecutor. El ejecutor. O sea, hace que Sí. regresamos a lo que Eugenio mencionaba, la domesticación. Fuerte, seres fuerte el humanos. tema. O Yo sea lo que siento muy fuerte. ¿Tú es cómo un qué te tema- parece, un no? tema ¿Verdad? muy fuerte que no le tomamos atención y no nos sentamos como hoy estamos aquí con el doctor. Tema muy interesante. La Me verdad que impacta, sí, o sí, sea, ¿verdad que sí? yo no sé el video auditorio, pero a mí me gustaría saber más y digo, esto está bastante fuerte. Claro. Entonces, Así es. y yo creo que hay mucha gente que se queda atorada, que Mucha, no tiene eso, mucha, ¿no? No te imaginas cuánta. ¿Dónde te pueden contactar, doctor? Mira, te voy a dar mi teléfono. Yo me estoy desempeñando actualmente como director general de UMASI, que es la Unidad de Sí. Medicina Alternativa, Complementaria y Tradicional. El teléfono que estamos manejando ahorita es el 2229-653075. Ahí nos pueden encontrar, repito, el teléfono por para los favor. que quieran Sí, tomar porque nota. luego, por para que lo favor. anoten. en lo que te escuchamos y Sí, eso, ya, el lápiz ¿y dónde dónde estaba quedó? mi pluma, no? Sí. Oye, tráeme una. Y siempre o- escuchar un tema o tan luego, perdón, interesante. o luego estás con el teléfono y no entra el canijo Sí. teléfono cuando Claro. necesitas. Repita Entonces, tu mira, teléfono, te por repito, favor. el Sí. número de teléfono es el 2229-653075. Pero despacito, porque todavía no llegan con el Tienes lápiz. toda la razón. Sí. Te lo repito, es el teléfono el que estamos manejando, también manejamos WhatsApp, 2229-653075. Estamos trabajando ahorita en Valle del Sol, Anaxímenes 136. ahí en Y Valle deben del Sol. contactar al doctor. Sí, normalmente trabajamos previa cita, ya que a veces la agenda la tenemos muy Claro. cargada, Claro, muy llena. sí, sí, sí. Pero ¿por qué es esa agenda llena? Precisamente porque le estamos dando ese lugar primordial al trabajo de las emociones. Vuelvo a repetir, primero tenemos que trabajar las emociones con el paciente y después trabajar las dolencias. Las dolencias son consecuencia de las emociones. Así Si yo es. me voy Claro. directamente a trabajar la dolencia o las manifestaciones del paciente, que me duele la columna, que me duele la cabeza, que mi hígado, que mi estómago, y no trabajo las emociones, es como ese niño que te digo que a las 3 horas a la semana va a estar exactamente igual. Entonces yo dedico la mitad del tiempo de mi consulta, que es 1 hora completa, al trabajo directo de las emociones del paciente. Definitivamente. Para mí es muy importante. Sí, definitivamente es muy interesante y así debe de ser, ¿no, doctor? Como usted lo dice, trabajar primero las emociones para ya detectar qué es lo que duele y no nada más llegar y te doy esto y te doy aquello. Claro, ¿no? y la siguiente recomendación que yo haría a los padres de familia, aquellos que tomamos la responsabilidad de educar a un niño, bueno, pues tengan cuidado con las emociones, con lo que están generando a su niño, con esos abandonos, con esas agresiones, Así con esas es, situaciones con esa difíciles, con violencia esa violencia. que hay mucha Tengan violencia cuidado hoy porque en están día, ¿no? generando delincuentes, están generando suicidas, están generando Drogadictos. drogadictos. Y más Sí, violadores. Sí, y más violadores, o Así sea, más es. homicidas. gente que está dañando a la sociedad, pero como un reflejo de aquello que recibió durante sus primeros 7 años de vida. Bien, mira, Definitivamente.
tenemos una pregunta de Alejandro Francisco González Acevedo, que está viendo el programa. Yo, Alejandro, yo te pediría que fueras más explícito, pero a ver si ustedes le entienden. Dice, como la práctica, ¿en qué consiste? La práctica para sanar las emociones, primero que nada, consiste en detectar de dónde procede la emoción negativa que el paciente estaba guardada. Qué odio, qué resentimiento, qué rencor tiene el paciente guardado, y para eso obviamente hay que rascarle un poquito. Claro. Hay que rascar cómo fue tu infancia, cómo vives en tu matrimonio, qué sientes por tu esposo, cómo viven tus hijos. ¿Cómo O sea, es hoy él? empezamos a rascar ahí para que el paciente se empiece a ubicar y se empiece a interiorizar poco a poco hasta que llegamos al meollo del asunto y sepamos cuál es la emoción que le está generando la enfermedad por la cual el paciente acude al consultorio. Yo tengo una pregunta, así media capciosa, Como si tú todas quieres. tus preguntas. No. Yo quisiera saber, digo, o sea, a mí me has dejado, pero impactadísimo. ¿Hay alguna forma de escanear de forma general? Que digo, a lo mejor yo, como tú dices, no, a lo mejor yo traigo un recuerdo atorado y no me aflora ahorita. Y yo dijera, bueno, pues voy a sacar una cita con el doctor y me voy a escanear. A ver qué me encuentra. Te voy a decir, la primera instancia que yo trabajo es tratar de manera consciente al paciente de que él mismo encuentre esas situaciones emocionales del pasado que le están dañando y que le están generando un estilo de vida que no es muy agradable. Si el paciente no se abre, porque normalmente los hombres llegamos y nos sentamos y sí, me duele aquí por esto. Entonces, y aunque cuando la respuesta es sí, dice no, claro, ¿cierto? Entonces, en ese caso, ¿qué es lo que tenemos que hacer cuando no tenemos mucha colaboración del paciente para la apertura de sus emociones? Bueno, podemos recurrir a dos métodos. Bueno, hay tres métodos básicamente. El primero es una regresión corporal, donde yo toco algunos puntos del cuerpo específicos y al tocar el punto surge un dolor que inmediatamente conecta el recuerdo doloroso, la emoción dolorosa que tenga el paciente. Ese método es de verdad muy, muy útil. Pero si el paciente en ese momento no reacciona incluso a esa circunstancia, bueno, entonces tenemos el siguiente método, que es una regresión hipnótica. Procedemos un proceso de hipnosis y entonces hacemos una regresión hipnótica donde le pedimos al paciente ir justamente al momento donde está sufriendo esa lesión emocional para que la pueda manifestar. La cuestión es encontrar el punto adecuado donde la emoción se guardó en el paciente. ¿Cuál fue el golpe que resintió? ¿Cuál fue la palabra? ¿Cuál fue el acto que él está guardando o que le generó esa emoción tan difícil que le está manifestando un dolor o una enfermedad? Y entonces, si el paciente no lo hace conscientemente, podemos hacerlo a través de una regresión hipnótica. Tenemos también otro método que es un biodecodificador o un equipo de biofrecuencias que también trabajamos. Estos equipos de bioresonancia son una maravilla porque te escanean, es precisamente lo que tú preguntabas, te hacen un escaneo total del cuerpo donde sacan no solo las circunstancias físicas, que cómo estás de tus electrolitos, sodio, potasio, magnesio, calcio, etcétera, cómo estás de todos tus órganos, cómo está el equilibrio energético de tu cuerpo, sino también te sacan cuáles son las emociones que vienes careciendo, incluso te pueden escanear hasta de vidas pasadas. Ese tipo de equipos son una maravilla. Te pueden decir, por ejemplo, por qué o contra quién tienes un rencor, un resentimiento desde pequeño, contra tu padre, contra tu madre, contra X persona, para que tú la puedas trabajar. Entonces son unos equipos maravillosos. Entonces tenemos muchas opciones para poder trabajar las emociones. La que a mí, yo trabajo todas estas emociones que te comento, todas estas terapias que te comento, pero la que más resultado me da es escuchar al paciente. Escucharlo, rascarle un poquito e irlo dirigiendo para que el paciente encuentre sus propias emociones negativas. Y cuando el paciente llega, se sienta delante de mí y a los 3 minutos ya está llorando, es un paciente que va a sanar. Es un paciente que tiene la disponibilidad, la apertura para poder sanar y sacar esas emociones que le vienen generando traumas durante su vida. Y que lo tiene enfermo. Definitivamente. Porque ya existe una ciencia que se llama biodescodificación. La biodescodificación hace una correlación específica entre las enfermedades y las emociones que generan cada enfermedad. Y entonces te dice, por ejemplo, una persona que tiene problemas
problemas en la columna cervical, bueno, implica que durante mucho tiempo de su vida alguien lo ha estado sojuzgando, alguien lo ha estado deteniendo, y él quiere levantarse, él no quiere puede. sacar la cara y no puede porque no lo dejan, y entonces ese esfuerzo Y eso es lo energético que y se trae emocional acá. se genera a través de problemas cervicales. ¿Sí? Interesante Ok. el tema. Lamentablemente tenemos que irnos a un corte comercial. Digo, y lamentable, Sí, ¿no? Porque sí. a mí se me El tema hace, es se muy me, se me hace interesante. muy interesante. Muy interesante. Sí, digo, Un muy tema impactante, muy profundo, muy impactante, muy profundo. Sí, pero entonces, muy interesante y sobre todo más interesante si nos están escuchando, porque muchas claro. veces, como dice el doctor, no podemos canalizar lo que sentimos. Por eso se dice, conócete a ti mismo, conoce tus emociones para conocerte No, yo me a quiero ti conocer mismo. a mí mismo, pero regresamos después de un pequeño corte comercial, ¿no? Porque Claro que sí. sí es impactante. Yo por lo menos dije, bueno, a ver qué cosas desconozco, qué cosas no, a lo mejor, digo, todos fuimos domesticados alguna vez, ¿no? Entonces, ¿qué Claro. tenemos, qué tenemos Todos por ahí? todos ¿Qué traemos tenemos ahí algo. atorado? Regresamos Así después es. de... Nadie conoce como la gente del campo las mejores plantas y frutos para vivir sano. Yo encontré un lugar perfecto, profesional y seguro. En Plantaciones Orgánicas Bravo Hortela. Descendientes del pueblo chiranteco y mixe emigraron a la ciudad y combinaron su conocimiento tradicional indígena con el saber académico. Ahora comparten con el mundo su producción de cereales, cortezas, plantas, raíces medicinales, flores comestibles, frutas, hortalizas, legumbres, tubérculos, vegetales y verduras orgánicas. Solo belleza y salud para nuestro consumo. Además, tienen todos los sustratos y fertilizantes que necesitas para alimentar y embellecer tu propio jardín. En Antidiabéticos Naturales tienen la plantación más grande del país. Te ofrecen 800 especies reguladoras de glucosa y 2 plantas que contienen el mismo polipéptido que la insulina. Si tienes acidosis, artritis, cáncer, diabetes, reumas o piedras en el riñón, pregunta por tu planta medicinal. Llama o manda un WhatsApp al 2223 30 72 97. Plantaciones Orgánicas Bravo Hortela, comprometidos con las selvas, la biodiversidad, la flora y la fauna silvestre. Bueno, pues regresamos con el tema. Doctor, antes de continuar, a mí me gustaría que nos hiciera el favor de responder a una pregunta que me dio mi hija. Adelante, por Y favor. dice, ¿por qué cuando queremos consolar a alguien decimos, no te preocupes, todo va a estar bien? Entiendo tu dolor, tranquila, tranquilo. Así sepamos que las cosas no tornan a lo positivo. Claro, mira, yo te voy a dar un consejo. Cuando alguien tiene ganas de llorar, no le digas, ay, ya no llores, ya contrólate, tranquila. No, es todo lo contrario. Llora, sácalo, grítalo, exprésalo, dilo. ¿sí? Exactamente. O sea, cuando un paciente empieza a ir a mi consultorio, sácalo, grítalo, dilo. Sí, desfógate, ¿no? Desfógate, para eso viniste. Yo le Pero digo a qué mis difícil hijas, es, ¿no? Sí, Yo claro. le digo a mis hijas, vomítalo, hija. Vomítalo, Sí, ¿sí? sácalo. Entonces, sí. es a la persona no hay que decir, ay, ya cállate, ya cálmate, ya contrólate, no pasa nada. No, sí pasa, lo estás Sí. sintiendo, Mi- exprésalo, sácalo. Mi hija tiene 13 años, entonces Fíjate me nada dice, más. mami, porque ahora sí que en la escuela suceden muchos casos, ¿no? Claro. Y esta es una de las preguntas que me mandó y dice, a veces es tan molesto que a veces no sabes qué decir, porque no te lo toman como tú lo quieres expresar. Mira, cuando alguien está en un problema fuerte donde tiene ganas de llorar, solo abrazarlo, prestarle tu hombro, porque los hombros son un apoyo maravilloso para los compañeros, para los Sí. hermanos, y no decir nada, ¿sí? Solo Simplemente, manifestarle tu así cariño, es. tu apoyo y no decir nada. No le digas, ay, ya cállate, ya no llores, tranquila, contrólate, todo va a estar bien. No, que sienta nuestro apoyo, que sienta el apoyo de nuestro hombro y no mencionarle absolutamente nada y dejarla que siga llorando Ok. hasta que su emoción se desfogue. Bueno, Porque quiero comentarle que no podemos desconectar o no podemos evitar las emociones, porque el evitarlas o el desconectarlas sería una catástrofe para el Sí, ser humano. así Sería es. una catástrofe porque estaríamos en riesgo constante ante tantas circunstancias que pasan en nuestra vida cotidiana. Pero hay más gente... a esa edad, ¿no, doctor? Ah, no, sí, claro. Sí, definitivamente. Y si no las controlas y si la emoción se sale, a veces las manifestamos a través del tabaco, del alcohol, de la a través de droga. las drogas. Entonces, Sí. es una emoción reprimida que de alguna forma no supimos canalizar.
Efectivamente. Debemos tener Ok. cuidado con eso. La ciencia psicológica más o menos maneja 6 emociones básicas. La metafísica, cuando la empezamos a conocer, maneja que existen solamente 2 tipos de emociones, ¿sí? O dos niveles de emociones. La emoción más profunda, más alta, que muchos la catalogan como un sentimiento, es el amor. Y el amor, Así muchos es. dicen, ¿cuál es el contrario del amor? El odio. No, no es el No, odio. no es el El odio. amor está por un lado y la emoción que está del lado más negativo es el miedo. El ¿sí? miedo. El ok. miedo es el peor enemigo del ser humano. Porque Definitivamente, doctor. el miedo nos salva la vida muchas veces cuando reaccionamos, pero cuando el miedo es constante, cuando el miedo se adueña de nosotros, entonces apertura nuestro campo electromagnético y permite que muchas energías negativas entren en nosotros, además de Y que se queden en y la se persona, queden dentro de ¿no? Sí, nosotros. definitivamente. Entonces, si nosotros comparamos estas 2 escalas, la escala más alta, de más alta frecuencia vibratoria, es el amor, y la escala más baja es el miedo. Dentro de esos están el odio, el rencor, el resentimiento, del lado negativo, y del lado positivo tienen los sentimientos positivos, ¿no? Como son la alegría, como son la bondad, como es la humildad, como es todas esas emociones positivas que consideramos de este lado. Claro. Pero si vamos a manejar lo que la psicología describe como las 6 emociones básicas, Ajá, pues que primero es que lo nada, que- la primera que describe es el miedo, porque es definitivamente la más importante, pero también menciona la aversión, la ira, la sorpresa, la alegría, la tristeza. como emociones básicas, y cada una de ellas tiene su propia Y también representación. menciona el asco. El asco, sí. Sí, también lo la menciona. aversión. La sí, aversión, la aversión que exactamente. se manifiesta como asco. Cuando yo estoy Exacto, con algo, alguna persona, alguna circunstancia que me genera ese tipo de aversión, exacto. es un disgusto o un asco hacia aquello que Una tenemos molestia, delante, ¿sí? una molestia, Y ¿no? seguramente de las emociones básicas la que más se frecuenta es la ira, y la que menos podemos controlar, El cuando coraje, el la coraje, ira, sí. el enojo, porque entonces cuando no sabemos controlar esa emoción, hay gente que nos tragamos todos esos enojos todos los días, Así nos es. estamos enojando varias veces, pero no sabemos manifestarlo, no sabemos expresarlo, y nos tragamos los enojos todos los días. Si y esto eso pasa, hace daño, obviamente. si eso pasa una vez al día no hay problema, pero si esto pasa 5 o 6 veces al día durante 20 años, entonces No, lo pues primero que estamos sufre mal. es el sistema digestivo, empiezas a manifestar gastritis, úlceras, ¿sí? Colitis, entonces, y esto se va agravando. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer la persona? Encontrar la forma de canalizar su enojo. Yo les digo, bueno, Ah. cómprate un bar de esos chiquitos que venden ahí en la calle, y cuando llegues a tu casa ahí con tu colchón, toma, desgraciado, maldito infeliz, no te me vuelvas a atravesar, no me vuelvas a hacer esto, y sacamos todo el enojo. Es válido que le digo a mi hija que va a voleibol, imagínate que todo eso que traes es el balón. Dale con ganas. Claro, hay muchas formas, ¿no? ¿Sí? Hay gente que canalizamos el enojo corriendo, haciendo deporte, Así hay es. gente que lo canaliza agrediendo a los demás, ¿verdad? Porque Sí. también, Claro. no, y se entonces, puede, ¿no? ah, Se Y no, luego puede. son policías, ¿no? y luego son policías, imagínate nada más, ¿no? Sí, sí, Entonces, sí, sí. pero tenemos que encontrar la forma de canalizar específicamente el enojo que traemos, y tenemos que encontrar la manera de sacarlo para no guardarlo. Así Cada es. quien tiene sus propias formas, hay gente O que debería va, de desarrollar que va su al propio gimnasio, método, ¿no? y Sí. ahí hay un costal, No me digas eso. y ahí, maldito le da. desgraciado, y no te me vuelvas a hacer esto, y ahí ponemos a la gente que nos genera el enojo, y ahora sí le das con todo. Con toda Con esa vibra, todo. con toda esa energía. Pero entonces la ventaja es que ya Sí. sacaste tu enojo. Claro. Sí. Porque si no lo sacas y tú lo guardas, ese enojo va generando enfermedad con el lapso del tiempo, con el transcurrir del tiempo. Y como usted mismo dice, si en la mañana hizo un coraje y al mediodía lo hace otro, o al día simplemente hace 5 o 10 corajes, ¿cuántas cosas no se acumularon? Claro que sí. Entonces ¿No? a mí en lo personal, yo lo he dicho, a mí me invitan mucho a dar conferencias en lugares muy bonitos, en la Casa de Cultura, otros lugares, y entonces lo que yo siempre digo es que si yo fuera el secretario de Salud y me enfocaría, ¿cuál sería el aspecto más Así es. importante de la medicina preventiva para que no existieran o no se presentaran las enfermedades en nuestra población? Pues que sean felices, que sean puedan felices. manifestar, o que les den oportunidad de manifestar sus emociones, enseñarlos desde niños a no guardar las emociones, a Exacto. manifestar correctamente una emoción, no a través de un berrinche, no a través de un golpe, no a través de una agresión, sino Exacto. manifestar correctamente la emoción que viene guardada o que tiene en ese momento, pero no guardarla.
no guardar las emociones. Podemos decir, doctor, que los seres humanos no educamos correctamente a nuestros hijos, a nuestros seres queridos y a nosotros mismos. Claro, no hay un ¿no? manual para papás, por Sí, desgracia, nadie te así dice, a ver, es. ya está embarazada tu esposa, ahora léete el manual ahí de cómo educar Claro. a tu hijo y todo lo que le va a afectar y Sí, no lo que va a claro. afectar. O sabes qué, para que seas feliz tienes que seguir estos puntos de la A a la Z, ¿no? Claro, Sí, Tú, o sea, tú no decías hay. que si fuera secretario de salud, pero si no eres cuate del presi, ya valió cachete. Bueno. Pero vamos a apoyarte, vamos a hacer todo, por lo menos acudiendo a tu consultorio, maravilloso, sí, para perfecto. ir dejando todas esas cosas que debemos tener atoradas por ahí. Todo y como mundo, ese, mira, y como eso que tú todos. decías, Sí. a veces no lo sabemos, ¿no? Todos tenemos emociones guardadas y sobre todo, vuelvo a repetirte, de nuestra generación, es una generación que no está acostumbrada a expresarse por la imposición que tenía el tipo de educación, nuestros Famoso abuelos, nuestros machismo, padres, el ¿no? machismo, Sí, así ¿no? es. Entonces, todo lo guardamos y cuando llegamos a edad adulta, híjoles, a veces ni nosotros nos identificamos porque no identificamos todo lo que Sí, tenemos sí, guardado. Entonces tienes que ir a sí. mi consultorio Vamos para a ir. poder Sí, encontrar el claro, canal, claro. para sacar Sí. esas emociones que ¿Y a tienes qué calle dices que tengo guardadas. que ir? Sí, está Humacid, está en Anaxímenes 136 en Fraccionamiento Valle del Sol. Te repito mi teléfono Por favor, para que cualquier para circunstancia, que lo busque ahí en la red. para que Digo, lo si no me busques. alcanzo a No, anotar, claro, ¿no? desde luego. Claro que Es sí, el adelante 22, doctor, por favor. 22 29 65 30 75. Repito así despacito, 22 29 65 30 75. Trabajamos con consultas previas. Tenemos ahí en Humacid, tenemos un quiropráctico muy especializado que Claro. trabaja maravillas, sobre todo con la columna vertebral. Tenemos un licenciado en rehabilitación para todas aquellas circunstancias que nos dejan secuelas, caídas, golpes, accidentes. Así Tenemos es. un licenciado en nutrición y tenemos terapeutas que manejan par biomagnético, que manejan hidroterapia de colon para también cuando las emociones son muchas y la colitis También se hace presenta, todo, bueno, hay que hacer ¿no? un Es lavado de increíble, ¿no? intestino, Sí. ¿no? Trabajamos veces que la gente salga del consultorio bien, como recién Feliz, nacido, contento, quitándole de sí. encima una cantidad de emociones negativas, de traumas, de dolencias, de dolores, de padecimientos, de enfermedades, y entonces el objetivo básico es ese, realmente trabajar por amor a la humanidad, apoyando al ser humano, ¿sí? Desde el origen de su enfermedad, que es una emoción. Claro. Así Hace es. rato tú Bueno, hablabas de potasio, magnesio, silicio, calcio y una serie de Electrolitos de básicos electrolitos, ¿no? que tiene Así el es. cuerpo Bueno, humano. Pero esto, si lo adquirimos de manera sintética, trae efectos secundarios. Claro, así Una es. forma de obtenerlo es a través de una alimentación sana, claro, de alimentación Limpia. orgánica, de Así alimentación es. limpia. claro. Y esto, Tony, ¿dónde podemos encontrarlo? Todo esto lo encuentra en nuestro mercado de los domingos de 11 de la mañana a 5 de la tarde, adentro del estacionamiento de las oficinas de Workósfera, ubicado en el Boulevard 5 de Mayo, esquina con la 5 Oriente. Vaya, visítenos, conózcanos y vea todos los productos que ahí tenemos. Tenemos desde plantas aromáticas, medicinales, terapéuticas y bueno, infinidad de Sí, Claro. productos. yo Y- ya fui invitado y Así ya, es, doctor. la verdad salí asombrado, salí admirado porque son puros productores naturales, naturistas, que es lo que necesita el ser humano. Y es lo que necesitamos. Porque así los es. químicos han venido a darle al traste a nuestra vida, los químicos en productos farmacéuticos, los químicos en productos de la alimentación, los químicos que utilizan para fertilizar la tierra, los Así químicos es. que utilizan para quitar a todos los animalitos que tienen las plantitas y Sí. los cultivos. Claro. Todos esos Y tipos de todavía el químicos médico y que en todavía vez los de conservadores. y todo el médico en vez de recetar más químicos debía de tratarte el alma, ¿no? Debía tratarte Sí. las Y emociones. que de hecho así es como Fuego. empezó el tema ¿No? el doctor, Así ¿no? es. Que el doctor alópata no ve ese aspecto emocional de las personas. Claro, desde Simplemente luego. efectivamente llegas a un consultorio y pues es que me duele la cabeza, doctor, me duele el estómago. Ah, bueno, te receto esto, esto y esto. Y muchas veces vas a una consulta
y no te dicen, oye, pero ¿por qué tienes esto? ¿Por qué tienes aquello? ¿Qué te pasó? Ah, no, pues ya dijiste que tienes, te receto esto. ¿Y para qué sirve cada cosa? Porque ni siquiera te lo explican luego. Pero ¿no? no, pero bueno. mira, lo que debes tener en cuenta es el verdadero origen de las enfermedades. Sí. Lo que tenemos que buscar en un consultorio es ir a la raíz, a la causa, al origen de la enfermedad y no a la manifestación. Por ejemplo, una paciente que llega con un tumor cancerígeno, el tumor no es la enfermedad, el tumor es únicamente la manifestación de la enfermedad. De la Entonces va con enfermedad. el cirujano, ¿qué hace el cirujano? Va Pues no hay pa' problema, va para afuera el tumor. Pero Y esa tu no lana es también. la solución, y tu lana también, pero esa no es la solución. Ese paciente va a volver a generar otro tumor. ¿Por qué? Porque no se trabajó la raíz, no se trabajó el origen de su enfermedad, la verdadera causa. ¿Cuál es la Así es. verdadera causa? La emoción que trae emoción. guardada ese paciente desde pequeño y que no ha sabido encauzar y que no ha sabido manejar. Y te vuelvo a repetir, ¿qué es lo que genera un cáncer? Un odio, un rencor, un resentimiento guardado Así durante es. muchos años. Y Sí, eso lo tengo definitivamente. sumamente comprobado. Por eso los pacientes que llegan conmigo con cáncer logran salir adelante porque manejamos su emoción, porque ellos identifican su emoción, la expresan, la lloran, la gritan, ¿sí? La sanan. Y eso Sí. verdaderamente es una maravilla. Bueno, pues nos quedamos muy cortos. Yo Sí, creo que nos hace hoy- falta más tiempo. Lamentablemente tu agenda no lo permite, pero sí próximamente. nos gustaría estar aquí contigo y continuar con este tema. Mientras no nos queda más que agradecer a todos, Así a es. todos aquellos que nos acompañaron durante la transmisión. Muchas gracias, Sí, Tony, por gracias. habernos acompañado, doctor. Y a ustedes, gracias por Muchas la gracias por invitación. estar aquí. Un tema muy interesante y la verdad. Esto fue Expo Ecoproductores, el mercado De productores orgánicos, artesanales y, y agroecológicos. Nos vemos, amigos, el Gracias, próximo hasta jueves. luego. Tenemos una cita aquí en esta cabina. Muchas gracias a nuestros compañeros de Atras Controles, tras cámaras. Muchas gracias por habernos ayudado a esta transmisión. Hasta el Gracias, próximo jueves. hasta luego. Nos vemos. Adiós. Mercado de Expo Ecoproductores Coatlicue, amigables con tu salud y con el medio ambiente. Te invita el próximo jueves a escuchar a Antonia Ortela Juan y Eugenio Bravo Pérez, en punto de las 9 de la mañana, en On Radio.